En general, todos han puesto lo mismo, ¿sí? Unos más bien que otros, ¿sí? Pero a ver, ahora lo charlemos si quieren un poquito, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia sustancial entre un postulado y un teorema? ¿Qué creen ustedes? Abran su micrófono y charlemos el tema. ¿Qué es Y un que uno se postulado? puede mostrar y el otro no. Bueno, pero no es que uno se puede demostrar y el otro no. Uno se debe demostrar y el otro es un postulado, o sea, se acepta que es así. ¿Está? Espero que haya entrado Bárbara. Y ya se fue, parece, o yo no la admití. Bárbara, sí, sí, está acá. Ahí está Bárbara. Bueno, ¿se entiende lo que digo? ¿Cuál Hola, es? Hola Bárbara, ¿cómo estás? todo bien, gracias. Hoy es el cumple de Ronald. Decirle feliz cumpleaños. Ah, sí, ya lo felicité. Feliz cumple, Ronald, que termines lindo. Gracias. Sí, ya me felicitaste. Sí. Esta profesora me tira, dirán ustedes. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia sustancial? Estamos viendo la evaluación, Bárbara. Estamos conversando un poquito de la evaluación y Sí. ahí vamos a empezar con el tema de hoy. La Bueno, diferencia sustancial, digamos, que hay entre un teorema y un postulado, que el postulado se acepta, ¿sí? Porque es así, ¿sí? Y el teorema no es que no es que se puede demostrar, se debe demostrar que es así, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? ¿Hola? Acá que yo estoy mal. Sí, profe. ¿Sí? sí. Bien, después en el del ángulo está todo bien, todo han puesto bien. Ah, y era con sus palabras, ¿sí? No, a mí no me sirve que vayan, lean, copien y peguen la definición acá, o que se le aprendan de memoria y la copien tal cual acá. ¿Sí? La cosa era que ustedes lo traten de, ¿qué es lo que sé? Bueno, eso es lo que pongo. ¿Sí? Bien. Después, la segunda, que hablaba del ángulo, ¿sí? En vista de este gráfico, ¿cómo podría definir un ángulo? Todos han puesto medianamente bien. Después en este, todos han hecho mal este. El teorema de dos ángulos son opuestos por el vértice. Acá dice, a la siguiente demostración le falta para lograr concluirla. ¿Podría decir cuáles son los pasos que le faltan y cómo la concluimos? Bueno, todos salvo una persona, han escrito exactamente lo mismo que está acá. Lo mismo. ¿Sí? ¿Cómo había que terminar esto? ¿Saben por qué he puesto esta demostración? Porque esta demostración había quedado como tarea para la casa. Hola. Sí, profe, le estamos escuchando. Convérsenme también, no sean malos. Estamos regulando. Sí, totalmente. Estamos regulando. Bueno. No hay que decir nada. ¿Cómo había que terminarlo? La única que la hizo fue Bárbara, ¿sí? Y Bárbara, no sé si vos entendiste lo que hiciste o lo copiaste del libro ese. Textual del libro. Bueno, la idea era que vos pongas lo que vos te acordás, ¿sí? ¿Por qué? Porque todas tus respuestas, si vos ves acá están tus respuestas, todas tus respuestas son copiadas de algún libro o de algún lugar donde estaba todo armado. ¿Sí? Yo quería que vos desarrolles eso, que vos lo interpretes y lo marques y lo escribas, por eso en alguna te decía, defina con sus palabras. ¿Sí? ¿Está? Sí. Bien. Sí. Y el último... Si te digo dónde lo estaba haciendo, mirá, estábamos en la hora de pasero y yo estaba haciendo el práctico para cumplir, digamos. No llegábamos con los prácticos, por lo menos yo. Se me acumularon mal y bueno, pero sí entiendo la idea, y el estilo de tu clase también, a lo que apuntás. Pero bueno, es lo que pude entregar para cumplir, digamos. ¿Viste? Tipo trabajo práctico.
Claro, pero justamente Pero sí. ahí está, Red. ¿Quién será Redmi? ¿Quién será Redmi? ¿Quién es Redmi? ¿Quién es Redmi? ¿Qué apagaste? Hola, profe, soy yo, Will. ¿Soy yo quién? Will, Bien. es la primera vez que me conecto, profe. Sí, ya sé, por eso, mirá, eso es otra cosa que me ha llamado poderosamente la atención. Wilfrida, por ejemplo, es la primera vez que Sí. se conecta de verdad, y vos hiciste, pero vos estás siguiendo las clases, ¿o no? Sí, estoy siguiendo así de Estás muy siguiendo cerca. las clases, sí, 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 lo supuse porque hiciste Sí. bien la prueba, la evaluación esta que estábamos armando, estábamos charlando sobre la evaluación. Bueno, Ah, sí, yo no sé. ¿eh? Hice, pero no sé si estaba bien. No Sí, estaba no, muy segura. en líneas generales están todos bien, ¿sí? En líneas generales. Ah, muy bien. Eh, Muy bien. bueno, entonces, ¿qué me gustaría que con esto vamos a cerrar y vamos a empezar la clase de hoy, así arrancamos, aprovechemos que somos muchos hoy. En el último, bueno, el último punto en líneas generales está bien, si hay uno que están mal, que se fijan, yo anoté quién había hecho mal, o no, después les digo en privado quién hizo mal, quién hizo bien, cosa que revean ese tema, ¿sí? Pero acá, ¿qué había que ver? Había que ver que los opuestos por el vértice son iguales, ¿sí? Entonces, los ángulos 2, 4, 6 y 8 son los mismos, 1, 3, 5, 7 son iguales, y en base a eso, yo sé que como el 2 y el 6 son iguales, ¿sí? Puedo poner que como el 1 más el 2 suman 180, 3x más 1 son 4x igual a 180, y de ahí saco x y hago todo. En líneas generales todo lo han hecho bien, por ahí hay unos pequeños errores, pero ya lo converso hay dos personas que lo han hecho mal, que con esas dos personas lo converso en privado. ¿Qué quiero que refuercen de alguna forma? Lean la teoría, vean cómo se demuestra esto, ¿sí? Vuélvanlo a ver, revean la teoría, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes van a ser los que se van a parar frente de los chicos y van a tener que saber más que ellos, un poco más al menos, digo, estar un poquito más preparados, ¿está? Pero bueno, en líneas generales Bueno, profe. está bien. Bueno, hoy vamos a arrancar con tema nuevo. Si entran al aula, ¿dónde está mi aula? Acá está mi aula. Fíjense, ya está subido todo lo del eje temático 2, ¿sí? Que vamos a dividirlo en 3 partes y hoy vamos a arrancar con la primera parte, ¿sí? Bien. Somos un montón, estoy muy contenta. Bueno. Bien. ¿Qué vamos a ver en esta unidad? ¿Sí? Vamos a ver todo lo que corresponde a los triángulos, ¿sí? Los polígonos, los triángulos y los polígonos, ¿sí? Pero en la clase de hoy, puntualmente, vamos a arrancar con triángulos, ¿sí? ¿Cómo podemos definir un triángulo? Un triángulo lo podemos definir como una porción de un plano, ¿sí? Limitado por 3 rectas que se cortan de a 2. Entonces, en este caso tendríamos la recta que va de A a B. La recta es un segmento de la recta, ¿sí? Entonces sería la recta AB unida a la recta BC, o intersectada de alguna manera, y la recta AB intersectada a la AC. Entonces me delimita una porción del plano, ¿sí? Fíjense, la notación es, a cada vértice se le coloca una letra en mayúscula, y los lados opuestos al vértice se nombran igual que el vértice, pero en minúscula, ¿sí? En este caso, este vértice sería el C mayúscula y el lado opuesto es C minúscula, ¿sí? Clasificación. ¿Cómo los podemos clasificar a los ángulos? Los podemos clasificar por sus lados o por los ángulos internos, ¿sí? Si vemos por sus lados, estaríamos clasificándolos por cómo son sus lados con respecto a ellos mismos, ¿sí?
Tenemos 3 lados en un triángulo, entonces podemos tener que los 3 lados sean distintos, que 2 lados sean iguales y uno sea distinto, o que los 3 sean distintos. ¿Sí? Esta es la clasificación que tenemos acá en pequeño. ¿Sí? Equilátero, isósceles y escaleno. ¿Sí? Y, o por sus ángulos, eso será de acuerdo a cómo son sus ángulos internos. Puede clasificarse en rectángulo, acutángulo o obtusángulo. ¿Sí? No nos vamos a detener demasiado en esto. Bien. ¿Por qué no nos vamos a detener en esto? Porque esto lo pueden leer ustedes tranquilamente del PowerPoint o de la presentación que les he subido al audio. ¿Sí? Y no le he dado bolilla al video que les he subido acá, pero me gustaría que lo vean y me digan qué les parece, como para romper el hielo. Pero bueno, como hoy hemos tomado un poco de tiempo al principio para hablar de otra cosa, me parecía que estaba bueno avanzar. Y después veanlo ustedes y díganme qué les parece. Entonces Bueno, ahora vamos a ver los puntos y las rectas Bueno, que son los puntos importantes de un triángulo. ¿Sí? La mediana. ¿Alguien quiere leer? ¿O quién está desde la compu? Cristian. Cristian, vos siempre sos el que vas a leer porque estás desde la computadora. voy a empezar a conectar en el celular, parece. ¡No! Eh, solo la definición de mediana nomás. Dale, vamos. Mediana, segmento trazado desde el vértice hasta el punto medio del lado opuesto. Las medianas de un triángulo se cortan en un punto llamado baricentro, Bien. definido como G. Defino como G. O sea que desde el vértice, a ver si puedo tener un... Ah, perdón. ¿Por qué? Miren que no pasa esto, me está poniendo de mal humor. Muchas cosas había. Muchas cosas abiertas y se siguen abriendo cosas. Se siguen abriendo, no responde. ¡Ah! Quería que me aparezca un cursor, quería, pero ustedes, un cursor, quería un puntero láser o algo. ¿Ustedes ven mi cursor? Sí, no lo ven. Sí, yo ¿Sí? sí. Si no tengo que dibujar, y si dibujo después, bueno, igual. Listo, ya está. Entonces, vamos a ver, desde este punto C, ¿sí? Desde este vértice, yo voy a trazar una línea, ¿sí? Hasta la mitad del lado opuesto, ¿sí? Entonces, esta línea que generamos ahí será la mediana, ¿sí? La mediana de este lado, ¿sí? La mediana del vértice C o del lado C, ¿está? Y si hago eso para cada uno de los vértices y para cada uno de sus lados opuestos, todos se van a cruzar en un punto, ¿sí? Que va a ser en el baricentro, ¿sí? Mediana. Ahí está, la mediana. ¿Está? Altura. ¿Alguien quiere leer la altura? Así todos interactuamos y no estamos tan aburridos. Leo, Dale. altura es la perpendicular trazada desde un vértice al lado opuesto o a su prolongación. Las alturas de un triángulo se cortan en un punto llamado ortocentro H. Bien. O sea, ¿cómo se diferencia la altura de la... Gracias, muchas gracias. ¿Cómo se diferencia la altura de la mediana? Y bueno, acá iba hasta el punto medio del lado opuesto. ¿Sí? Ahora parto del vértice y voy perpendicular. O sea que fíjense que, voy a marcar con otro color, este forma un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Ah, sí, sí, sí. Esa es la diferencia.
Desde el vértice A voy hasta, bueno, este justo me cae en el medio por el tipo de triángulo que es, ¿sí? Pero lo característico es que estos forman 90 grados. Y lo mismo, fíjense, desde el vértice B, trazamos una perpendicular a su lado opuesto, formando 90 grados acá. ¿Sí? Y las tres líneas se van a cortar en un punto que es en el ortocentro, en el punto H. ¿Está? Perfecto, Está bien. Bien. Sí. Ronald, abrió su micrófono por algo. Sí. Iba a decir sí. Ahí vas a ver, Cecilia. Bueno, sigamos. Vamos al punto 3, la bisectriz. La bisectriz es la recta notable que corresponde a la bisectriz del ángulo interior. ¿Qué era la bisectriz de un ángulo? Tema pasado. ¿La Tema que de cortaba por el medio? la que dividía el ángulo en dos partes iguales. ¿Sí? Ah, bueno, ese, exactamente ese. Bien. Entonces, en este caso, vamos a marcar con otro color y con una línea un poco más fina. Si yo tengo este ángulo que está acá, beta, beta sobre 2 va a marcar esta bisectriz. ¿Sí? Es esta recta fucsia que acabo de dibujar. Vamos a hacerlo más bien, si yo puedo hacerlo bien y recto. Ahí va. ¿Está? Entonces, este ángulo, el vértice B, tiene un ángulo asociado. A ese ángulo lo divido a la mitad y por ese ángulo trazo una recta. Esa recta es la bisectriz. Y eso va a generar esta longitud que está acá, ¿sí? Que será la bisectriz. Si hago eso para los tres ángulos, ¿sí? Estos tres se van a cortar en un punto y ese punto se llama incentro. ¿Sí? Que es, ya lo vamos a ver en la clase que viene, o si ustedes lo quieren ir viendo, yo encantada porque eso hace que avancemos mucho más. Que justo ese punto, este punto llamado incentro, ¿sí? Es el centro de una circunferencia inscrita en el triángulo. ¿Sí? Yo les he subido, deben ser más o menos 20 videitos cortos, en donde enseñan a marcar todos estos puntos. Que nosotros los tendríamos que ver en el pizarrón, con la regla, con la regla. Nos quedan 10 minutos, bueno, no importa, seguimos. Lo tendríamos que ver, tendríamos que ver cómo se marca con el compás, y con la regla, y con las escuadras, ¿sí? Pero bueno, claramente no lo vamos a poder ver, pero lo podemos ver en estos videos exactamente igual, ¿sí? Bien. Mediatriz. ¿Alguien quiere leer? Mediatriz. Recta perpendicular al lado del, pasando por su punto medio. Las mediatrices se cortan en un punto llamado circuncentro. Dentro de la circunferencia se encuentra al triángulo. Bien. Entonces, muchas gracias, Marcelo. Recta perpendicular al lado pasando por su punto medio. O sea, busco de este, vamos a hacerlo para un lado. De este lado lo mido y el punto medio sería este punto. Ahí trazo una recta perpendicular al lado. ¿Sí? Lo mismo hago con el lado C. Busco el punto medio, no vamos a hacer todo ese dibujo, vamos a hacer solamente este. Busco el punto medio y trazo una perpendicular al lado. ¿Sí? Este sería el punto medio, voy a marcarlo así. Entonces ahí marco una perpendicular. Y en B, en el lado B, o sea, el opuesto al vértice B mayúscula, busco el punto medio y trazo una perpendicular. Entonces, estos tres se van a cortar en un punto que se llama circuncentro, ¿sí? Que se denota con O acá. ¿Sí?
Esto es muy bueno verlo cómo lo dibujas. Y si tenemos O tiempo... sea, ahí sí o sí el punto medio. Ay, para que ya no te escuche nada. Dale, de vuelta. No, no hay problema. Para la mediatriz tenés que buscar sí o sí el punto medio de cada lado. De cada lado, exactamente. Ah, bueno, está. Y ahí se van a juntar y van a resultar. Claro, o sea, buscaríamos la mediatriz del lado BC o del lado A, minúscula, está en este punto. ¿Sí? Por ese punto voy a trazar una perpendicular al lado. ¿Sí? Y fíjate Sí. que si tomo el lado AB o C minúscula, tomo la mitad y trazo una perpendicular a ese lado, ya con que se corten dos, ya me marca el punto, el circuncentre. ¿Sí? Sí, Bien. comprendo. Bien. Bueno, vamos al que sigue. Bien. Teorema 18. La suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a dos ángulos rectos. ¿Sí? ¿Por qué he elegido este teorema? Hay miles de teoremas, ¿sí? Porque este teorema se recontra mil reusa, ¿sí? Entonces, si nosotros sabemos cómo es una secuencia de demostración, después de esa secuencia la podemos utilizar para cualquier otra cosa, ¿sí? Entonces, veamos, ¿cuáles son las hipótesis? Las hipótesis son que el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C son ángulos interiores del triángulo ABC. Fíjense, este sería el triángulo. Vamos a ver si le pongo un toque de color, un poco de onda. Ahí está. Allá no los estoy viendo. Entonces tenemos acá. Acá tenemos el triángulo A, B y C. ¿Sí? Entonces los ángulos A, B y C son los ángulos internos de este triángulo. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que probar? Tenemos que probar que la suma de este ángulo más este ángulo, A más B más C, sea igual a 180 o lo que es lo mismo, igual a dos ángulos rectos. ¿Sí? Entonces, esta construcción auxiliar es súper importante. Si no hacemos esto, no vamos a poder terminar de entender cómo demostrar. Entonces, trazamos por el vértice C una recta MN, que es esta, paralela al lado AB. ¿Sí? Esta recta, ¿se acuerdan que cuando poníamos dos paralelas, es que son paralelas? Si ponemos dos rectas juntas, quiero decir, es que son paralelas, ¿sí? Entonces marcamos la recta MN paralela al lado AB del triángulo, o al lado C minúscula, si seguimos la notación que habíamos visto, ¿sí? ¿Sí? Sí, profe. Entonces, esto va a generar dos ángulos nuevos. Genera el ángulo X y el ángulo Y. ¿Sí? Y acá yo me voy a tomar esta atribución y voy a poner que este es el ángulo C. Bien. Formándose los ángulos X e Y. Demostración. ¿Cómo son el ángulo X, el ángulo C y el ángulo Y? Son ángulos consecutivos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Son consecutivos, ¿por qué? Porque tienen un lado en común. El ángulo X y el ángulo C tienen el lado AC o el lado B minúscula en común. ¿Sí? Y este es el A minúscula y este es el C minúscula. Bien. Entonces, si sumo esos tres ángulos, ¿cuánto da la suma? 180 o dos ángulos rectos, que es lo mismo. ¿Sí? Ahora bien, fíjense, el ángulo X, vamos a ver otro color. El ángulo X, ¿sí? Es igual ¿a quién? El ángulo A. Al ángulo A, ¿sí? ¿Por qué? Porque son alternos internos, ¿sí? Porque justamente la recta MN es paralela a la recta AB, ¿sí? Y también el ángulo I es igual al ángulo B, ¿sí? ¿Por qué? Por lo mismo, exactamente por lo mismo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos reemplazar, en vez de poner ángulo X, ponemos el ángulo A,
y en vez de poner el ángulo C, ponemos el ángulo, perdón, en vez de poner no el C, en vez de poner el ángulo I, ponemos el ángulo B, ¿sí? Más el C es igual a 2 reales, perdón, a 2 ángulos rectos, a 180, ¿sí? Entonces, esperen que tengo que pasar. Entonces, ¿sí? Entonces, fíjense dónde me quedé. Pero caramba, acá estamos. Ahí queda demostrado que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C son los 180 grados. ¿Profe? ¿Sí? ¿Quién me habla? ¿Hola? Profe. ¿Hola? ¿Hola? Hablando, se corta. Profe, ¿me escucha? Sí. ¿Quién? ¿Pero qué me Se Cristian. corta. Cristian. Ah, Cristian. Bien. Sí, Cristian, dime. Se corta. Se cortó. Bueno, ¿ahora me escuchás? Sí, sí, sí. ¿Me escuchan bien? Entonces, una vez que reemplazamos los ángulos del X y el Y por el A y el B, queda demostrado acá que la suma del A más B más C es igual a 180, o dos ángulos rectos. ¿Sí? ¿Sí? Se cortó de vuelta. Pero se corta, no se entiende. La última parte nada más, el final. El final. Lo que termino diciéndoles es que cuando reemplacemos el ángulo X por el A y el ángulo Y por el B en la ecuación 1, vamos a llegar a lo que queríamos demostrar. ¿Sí? Vamos a llegar a lo que queríamos demostrar, que la suma de este más este es igual a 180. ¿Sí? ¿Se escuchó o no se escuchó? Se va a cortar, ¿sí? Porque me queda 1 minuto. Y nos volvemos a conectar un rato más, ¿sí? Les escribo en el chat. Muy entrecortado. Les escribo por el cel. No,